Saludos jóvenes, como habíamos quedado en la clase anterior, hoy vamos a tratar el tema de termodinámica y el tema de metabolismo energético. ¿Cómo se define la termodinámica? La termodinámica se define como la relación que hay entre el calor y las demás formas de energía. Hay varios principios y entre ellos está el principio de equivalencia. El principio de equivalencia, en resumen, nosotros le vamos a hacer llegar una pequeña literatura, pero en resumen, lo que Joule demostró o trató de demostrar, que la energía mecánica, sobre todo su experimento lo basó en energía cinética, podía convertirse en calor. Y así creó su equivalencia de que un Joule equivale a 0.24 calorías. Bien. Vamos a seguir viendo. Ya dijimos que el trabajo puede convertirse, que la energía puede convertirse en calor y el calor a su vez puede convertirse en trabajo. Esa energía mecánica puede convertirse en calor, que es un tipo de energía, y el calor a su vez puede convertirse entonces en trabajo. Y el trabajo a su vez puede ser trabajo útil y trabajo de expansión. El trabajo útil es el trabajo que un sistema genera en el que media una transformación energética para que éste pueda darse. Y el trabajo de expansión es aquel que se da sin que necesariamente tenga que mediar una transformación energética. Por ejemplo, cuando yo enciendo un bombillo, yo le imprimo energía eléctrica al sistema, pero el bombillo produce energía lumínica. Bueno, el trabajo de un bombillo, iluminar un área, ese trabajo útil, no por la utilidad de la iluminación, sino porque allí se ha transformado la energía eléctrica en energía luminosa. Si yo pusiera aquí, ahora mismo, un abanico en este cuarto, yo tendría, el trabajo del abanico sería refrescar esta habitación. Y también sería trabajo útil porque yo le imprimiría al abanico energía eléctrica y él produciría energía cinética, es decir, el movimiento de las zapas. Entonces, eso es trabajo útil. Ahora, aquel trabajo que se da sin que usted necesariamente tenga que producir una transformación energética, como por ejemplo, si en una palanca cualquiera yo aplico, vamos a suponer, aquí una fuerza, vamos a poner de 15 kilogramos, vamos a poner aquí abajo, 15 kilogramos. Y se genera entonces aquí una fuerza de 150 kilogramos. Es decir, yo puedo levantar, aplicando solo una fuerza aquí, en esta palanca, de 15 kilogramos, puedo levantar aquí un peso de 150 kilogramos. Entonces podríamos decir que ese es un trabajo de expansión, porque es un trabajo que se ha dado, yo apliqué fuerza y generé fuerza. No hubo una transformación energética. Por eso se dice entonces que ese trabajo se llama trabajo de expansión. Algunos autores consideran el trabajo de compresión también, pero solo por mencionarlo. Aquí importante, trabajo útil y trabajo de expansión. Un sistema termodinámico también puede producir, sobre todo si es un sistema de lazo cerrado,
lo que se conoce como las transformaciones adiabáticas. ¿Qué es una transformación adiabática? Una transformación adiabática es una que sufre un sistema en la que en la que el sistema no entrega ni recibe calor del medio que lo rodea. No entrega ni recibe calor de su entorno. Entonces, también tenemos un tipo de transformación adiabática, la generan los motores perpetuos de primera especie. ¿Qué son motores perpetuos de primera especie? Son sistemas que sufren transformaciones cíclicas a partir de su energía interna. Es decir, ellos no reciben ni entregan tampoco energía al medio, solo que van transformando su energía. Entonces, eso es lo que se conoce como motor perpetuo de primera especie. Los sistemas en general sufren varios tipos de transformaciones. Una de las primeras transformaciones que podemos definir son las transformaciones reversibles. ¿Qué es una transformación reversible? Es una transformación en la que el sistema puede volver de su estadio final a su estadio inicial, pero pasando por todos los estadios que había pasado para llegar al final. Vamos a ver. Si yo tengo un sistema que ha pasado de A a B a C a K a V, este es su estadio inicial y este es su estadio final. El sistema, cuando puede volver desde aquí hasta aquí, fíjense que él viene así, pero cuando él puede hacer esto, entonces es reversible. Cuando puede volver de su estadio final a su estadio inicial, pasando por todos los estadios por los que había pasado para llegar al final. Sin embargo, hay otro sistema que puede volver de su estadio final a su estadio inicial, pero sin que necesariamente tenga que pasar por todos los puntos. Vamos a suponer que él vuelve de aquí del final, pero va del final de aquí a B y de B a A. Él volvió de su estadio final a su estadio inicial, pero no pasó por todos los estadios por los que había pasado para llegar aquí. Por lo tanto, esa transformación que ha sufrido ese sistema se llama invertible. Fíjense que primero, cuando pasó por todos los estadios, se llamaba reversible. Reversible. Ahora, invertible. Invertible. Y finalmente, cuando de ninguna manera puede volver desde aquí hasta aquí, entonces se llama irreversible. Irreversible. Se llama irreversible. Hay otras transformaciones que vamos a seguir viendo aquí. Vamos a seguir mirando aquí, como son las transformaciones endergónicas y exergónicas. Transformaciones endergónicas y exergónicas. Una transformación endergónica es la que se da a partir de una reacción endotérmica. Es decir, se da cuando el sistema absorbe calor. Y una transformación exergónica es la que se da a partir de una reacción exotérmica. Una transformación exergónica se da a partir de una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce una
transformación exergónica, entonces el sistema libera calor. Yo creo que con esas dos pequeñas cosas quedamos definidos: reacción endotérmica, reacción exotérmica, transformación entergónica y transformación exergónica. El siguiente concepto que vamos a ver dentro de este tema de la termodinámica es la termoquímica. ¿Qué estudia la termoquímica? La termoquímica estudia la química y sus relaciones con el calor. La química y sus relaciones con el calor. Dentro de esto tenemos lo que es la entalpía y la entropía. A mí particularmente, aunque son dos subtítulos, me gusta verlo como entalpía versus entropía. ¿Por qué? Porque la entalpía es el estado que se genera en un sistema cuando su molécula entra en un estado de orden. En tanto que la entropía es el estado que se genera en un sistema cuando su molécula entra en un estado de desorden. Por ejemplo, ustedes que están impuestos ahí a la universidad suelen saber que cuando un profesor anuncia que entren al curso para impartir un examen, los estudiantes, yo no sé por qué, pero salen disparados como una horda a coger su silla, todo el mundo, y se arma un desorden. Eso se llama entropía. Ahora, cuando ya toditos están sentados en su silla, acomodaditos, el sistema, ese sistema que es el curso, ha entrado en un estado de entalpía. La entropía se representa con una E mayúscula, en tanto que la entalpía se representa con una H mayúscula. Vamos a seguir mirando aquí. Aquí tenemos también dentro de la termoquímica diferentes tipos de calores. Yo tengo aquí una ficha en la que estoy viendo la guía para no decir una cosa adelante que deba ir atrás y una atrás que deba ir adelante. Por eso ustedes ven que me muevo aquí para ir viendo la ficha. Entonces, tenemos aquí el calor de fusión y el calor de dilución. ¿Qué es el calor de fusión? Es el calor necesario para que una molécula o un mol de un sistema pase de su estado sólido al estado líquido. ¿Y qué es el calor de dilución? El calor de dilución es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende cuando se disuelve un mol de un sistema. Aquí tenemos otros calores. El calor de reacción. Calor necesario para que reaccione un mol de un sistema. Ese es el calor de reacción. El calor de combustión, que para mí es el más importante de los calores, ese, ¿por qué? Porque es el calor en que está fundamentado el valor calórico de los alimentos. Bien, el calor de combustión es el calor que se genera cuando se quema un mol de un sistema en un calorímetro o se metaboliza ese mol de un sistema. Entonces eso se llama calor de combustión. Calor que se genera cuando se produce un mol. Cuando se quema un mol en un calorímetro o se metaboliza. Pero fíjense que hay otros calores. Sin embargo, aquí vamos a pasar. Antes de pasar lo que es una máquina térmica y lo que es el rendimiento de una máquina térmica, así como la eficiencia de una máquina térmica, debo decir que yo dije un mol o una molécula de un sistema. Sin embargo, cuando se trata del valor calórico de los alimentos, ahorita vamos a ver en qué consiste un mol. Vamos a ver, vamos a seguir
Ahora, máquina térmica. ¿Qué es una máquina térmica? Es una máquina o sistema que transforma el calor en trabajo. Así de simple. Podría decir muchísimas cosas, que es una máquina que aprovecha la energía calorífica para realizar sus transformaciones, etc. Puedo decir muchas cosas, pero dicho de una manera sencilla, simple, es una máquina capaz de convertir el calor en trabajo. Y punto. Tenemos el rendimiento de una máquina térmica. ¿Qué es el rendimiento de una máquina térmica? El rendimiento de una máquina térmica es qué cantidad de trabajo puede realizar una máquina térmica a partir de cada unidad calórica o energética que se le suministra. Por ejemplo, si cada vez que usted le suministra un galón de combustible a un vehículo, él camina 30 kilómetros, el trabajo de un carro o de un vehículo, su trabajo es devorar distancia, por lo tanto, 30 kilómetros. Y la unidad energética que yo le puse fue, al revés, aquí, 30 kilómetros aquí, 30 kilómetros por galón. Entonces, su trabajo es ese, pero lo que yo le he suministrado a él, o sea, Q, en este caso, que la cantidad de energía que yo le he suministrado ha sido un galón de combustible. Por eso entonces se dice que el rendimiento de una máquina térmica es igual a Q entre W, que significa, vea qué barbaridad, como que hoy se me metió en la cabeza poner lo que va arriba abajo. W entre Q, que significa trabajo realizado entre energía suministrada. Trabajo realizado entre energía suministrada. Entonces también existe el concepto de eficiencia. La eficiencia está más relacionada con términos porcentuales, por ejemplo. ¿Por qué la capacidad que tiene una máquina térmica de aprovechar la energía que se le suministra? Es decir, la proporción que puede aprovechar de la energía que yo o usted le suministra. Es una proporción que va a depender siempre precisamente de qué tan eficiente es esa máquina. Hay máquinas que usted le suministra 10 unidades energéticas y ella aprovecha hasta de 9. Tiene una eficiencia de un 90% porque ella aprovecha de cada 100 partes, aprovecha 90, que es lo mismo que de cada 10 aprovechar 9. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, pero yo creo que con eso es suficiente para saber lo que representa la eficiencia. Bien, ya terminamos con lo que es la termodinámica. Y vamos a tener un pequeño paréntesis para empezar a explicar el metabolismo energético.